Buenas tardes, amigos de Ojo con Eso TV y de nuestro programa Inteligencia Económica. Hoy tenemos un gran placer de conversar con el profesor George Taborda, que tiene ya un tiempo aquí en Miami, está dando clases de matemática. Su carrera docente ha sido fundamentalmente en matemática. Él es primero que todo licenciado en educación, versión matemática. Se especializó después en matemáticas para ingeniería y se formó también en inteligencia artificial para computación. Pero tiene además títulos adicionales en psicología, ha sido profesor de psicología también, fue profesor de matemáticas en la Universidad de Zulia, ha sido profesor también, también se graduó en comunicación social y creo que tiene también por allí algo en macroeconomía, algo como que No, no, no. no, no es Macroeconomía, macroeconomía. no. Economía no tiene nada. Ok, No, en economía no tengo nada. ok, ok, Aunque conocimientos tengo porque mi hermano era profesor de luz también y era economista. ok. Aprendiste con tu hermano economía y aquí en Miami hay que aprender economía para poder vivir. Obligado. Obligado. Bueno, George, un placer. George, además de dar clases en la Universidad de Miami, es un incansable investigador y estudioso de la problemática venezolana. Como muchos venezolanos que estamos aquí y en todo el mundo y en Venezuela, tiene una vocación profunda por el aprendizaje, por el conocimiento, por la enseñanza, y eso muestra que en Venezuela sí se sembra el petróleo. En Venezuela hay miles y quizás millones de personas, muchos, muchos incluso ya retirados, que se abocaron a desarrollarse intelectual y profesionalmente, y eso nos ha dado esta nueva geografía que tenemos, y en razón de eso, queremos hoy, en una primera entrevista, porque vamos a hacer varias con el profesor Taborda, queremos preguntarle, profesor, ¿cómo ve en un diagnóstico muy rápido, muy sintético, la situación de la educación en Venezuela? Bueno, buenas tardes. Primeramente, gracias, José Manuel, por tu invitación. Y vamos al grano, vamos, porque tenemos poco tiempo. Ujú. Como yo veo la situación de la educación actual en Venezuela, es como se presenta en la realidad. La educación pública en Venezuela está en su peor momento en toda la historia del país. Es una crisis profunda que ha minado todas las estructuras del sistema educativo, empezando desde la educación preescolar, inclusive hasta la educación universitaria. Todos los niveles han sido afectados en lo que respecta a la educación pública, porque quiero hacer una diferencia. Hay una brecha enorme entre lo que es la educación pública y la educación privada, y lo podemos ver en algunos logros que ha hecho la educación pública. Por ejemplo, estudiantes de bachillerato salieron de Venezuela a algunas competencias internacionales en robótica y quedaron de primero. Pero, ¿dónde aprendieron robótica? En la escuela pública, ¿no? La escuela pública no tiene recursos, ni eso se contempla en el pensum. Eso lo aprendieron en la escuela privada. Entonces, hay una brecha enorme que se nota en el ejercicio de la profesión como educador en lo que es la escuela, la realidad de la escuela pública y la realidad de la escuela privada. Ok, La realidad de la escuela pública es caótica. ujú. Ok, por favor, tienes que subir un poquito tu pantalla, para que se te vea centrada la cara. Ok, un poquito más abajo ahora, un poquito más abajo. Ahí estamos mejor. Ah, ok. Ok, bueno, bueno, eso es exactamente una impresión que tiene mucha gente, pero en ese aspecto, digamos, ¿qué es rescatable? ¿Qué es, suponiendo que es como una empresa en quiebra, este, qué activos, qué recursos, qué información o cómo se podría abordar, ¿verdad? Una
evaluación de la situación para empezar a superarla. Es decir, ¿cuáles serían los aspectos que tú vislumbras en este abordaje? Y a pesar de lo que nos muestra la realidad, hay cosas ocultas que nos obligan a meternos en la situación educativa de Venezuela adentro, lo más profundo que podamos, para hacer un verdadero diagnóstico, Eh, porque no hay un diagnóstico que refleje realmente cuál es el estado de deterioro del sistema educativo, de la educación pública en Venezuela. pues, Entonces ese diagnóstico hay que hacerlo obligado. ok. Por ejemplo, fíjate, para poner, a mí me gusta manejar, por supuesto, los conceptos de economía, que son los que más conozco. Hay capital humano, en parte todavía rescatable y mejorable, en el personal activo, en la docencia. Probablemente no pueden ir a la clase, no tienen pizarrón, no tienen transporte, no tienen salario, pero hay, todavía quedan en Venezuela un contingente de profesores y maestros que probablemente podrían ser objeto o podrían ser eh, incorporados en una especie de plan de emergencia. Pero además, y aquí vamos a una cosa que manejas tú muy bien, nosotros tenemos hoy en día una gran capacidad de comunicación a través de Internet, ¿verdad? Y podemos una parte de la preparación bien hacerla virtual o bien ayudarnos con el autoaprendizaje, sin sustituir, porque obviamente en la educación sabemos que hay una parte que necesariamente es presencial. Podría haber algo de eso, podría haber algo que permitiera, que sea, usar la televisión pública, por ejemplo, para ciertas materias, usar las redes sociales, usar qué sé yo, los sitios de internet como recursos dentro de un programa de ese tipo. Mira, en un plan de emergencia, cualquier recurso que tengamos a la mano y que podamos utilizar en educación es válido. Ok. Yo creo que esa puede ser una buena idea, en involucrar a la educación pública. Yo estoy convencido que las universidades tienen que involucrarse de manera total, porque en las universidades es donde yo veo que está la gerencia de lo que puede ser un nuevo modelo educativo. Una especie de liderazgo allí, vamos a decir, en capacidad de ser utilizado. Por ejemplo, los profesores Sí, jubilados, muchos profesores jubilados pero que tienen buena salud y tienen sobre todo un gran interés por el país, podrían formar parte de ese, vamos a decir, de esos claro, recursos. Sí, yo estoy seguro que si se les hace un llamado, la gente responde. Y te sí, lo digo empezando por mí, pues. claro. Yo tengo que viajar otra vez en condiciones que me garanticen seguridad de ir a Venezuela a trabajar y a colaborar en levantarnos el sistema educativo con todo el interés y con todo el agradecimiento del mundo. Voy porque yo empecé a dar clases a los 22 años y me vine y todavía, o sea, yo estuve toda mi vida en el sistema educativo. Claro, Me duele. claro, así. Yo aunque yo no he sido nunca profesor a tiempo completo porque me absorbió mucho el ejercicio profesional. Yo siempre he sido profesor a tiempo parcial. Y yo le digo, discúlpame un momentico, ya, segundo, segundo, ya. ¿Qué, íbamos por dónde? Ah, estábamos hablando de la
Estábamos hablando, yo te relaté el tiempo que tenía en docencia y tú Ok. hablabas Ah, de tu tiempo parcial. ese tiempo parcial siempre me ha resultado sumamente reconfortante. Yo digo, a veces digo que es como una especie de terapia, pero es más que una terapia. Es como parte del ejercicio profesional que te permite fortalecerte y te permite mantenerte al día en tus mismas cuestiones de trabajo, ¿no? Pero además Claro, te da la relación que es muy importante en Venezuela hoy en día y hacia el futuro mucho más, que es la relación entre generaciones. Es decir, nosotros vivimos hasta ahora como con estancos de, generacionales, los hijos, los nietos, cada uno. Pero ahora, como nos hemos visto en este cambio, tanto afuera como adentro de Venezuela, este, ese modelo tendría que ser un poquito más fluido en cuanto a las estructuras de formación, que si ¿cómo se llama? Los planes, los currículas, los planes de contenido, de créditos académicos, etcétera. Porque también la inteligencia artificial ha cambiado esa necesidad de aprender. O sea, ya se aprende de otra manera. Entonces, claro. allí también probablemente haría falta un abordaje con los planes educativos, ¿no? Sí, por eso yo cuando hablo de un sistema educativo en Venezuela, hablo de lo que tiene que ser un nuevo sistema educativo en Venezuela. Ok, Tiene que tener unas dimensiones totalmente diferentes a las actuales. ok, Tiene que involucrar todo lo que es la tecnología, el manejo de la inteligencia artificial, la educación personalizada y tiene que cubrir la formación docente profunda para que el docente se convierta en vez de enseñar conocimiento, se convierta en un guía, en un un tutor. acompañante y Ujú, tutor ujú. de los estudiantes en ese proceso de individualización de la educación que se está dando. Oye, excelente. Oye, yo de verdad que eh, hay cosas que están ahí, como decías tú, hay que meterse en lo profundo, pero pensando en forma muy rápida, ya estamos terminando. Otro aspecto que no podemos dejar fuera es el político, por varias cosas, Indudable. porque Venezuela fue objeto de una gran, de un acto sumamente cruel, que fue El sembrar, ultraje político más sí, grande en la sí, historia de la humanidad se ha dado en Venezuela, sembraron el los odio, últimos tiempos. nos hicieron desconfiar de todo el mundo y además nos borraron la historia. Hay una novela yo la releí en estos días y me impresionó más que la primera vez, que se llama 1984, donde el Ajá, pasado no existía, porque el gobierno, cosa que George Orwell no la inventó, la tomó de lo que hicieron en la Unión Soviética, ¿no? Este, claro. ese aspecto también debe formar parte, incluso la formación ética y ciudadana, es decir, eh, los patrones y los valores quedaron bastante mal en todo este proceso, ¿verdad? Sí. Y otra cosa que hay que revisar, pero eso es de entrada, es los contenidos curriculares que se están enseñando. Nosotros Exacto. tenemos que desmontar ese aparato que montó el sistema sobre cambiar la visión del mundo que Sí, teníamos de lo que fue el proceso democrático en Venezuela. Ellos quisieron desvirtuar todo eso, pero eso hay que desmontarlo completamente. Todo lo que ellos metieron en los currícula para manejar la conciencia de nuestros estudiantes, porque sabían que allí era donde ellos futuramente se iban a alimentar. Todo ese planteamiento curricular hay que desmontarlo.
Muy bien. Bueno, mira, vamos a dejarlo hasta aquí hoy porque tengo mucha expectativa con lo que hablamos. Debo decirle a nuestros seguidores, a nuestros visitantes de este podcast, que hemos hecho una especie de pequeño plan para ir abordando por etapas toda la temática educativa. Entonces, en el próximo podcast hablaremos de cuáles podrían ser las medidas de esos 100 días como un plan de emergencia. Y nos preparamos para eso. Nos vemos el próximo lunes. Te agradezco muchísimo todo lo que nos estás diciendo y nos estás enseñando. Y bueno, estaremos auspiciosos para la próxima reunión. Gracias a ti por la invitación, José Manuel. Y sí, nos vemos. Sería el próximo El lunes sería lunes, lunes 12. lunes 12. O sea, Ok. lo programamos de esa manera, todos los lunes. Todos los lunes hablamos de educación hasta Ok, hasta que perfecto, tengamos un panorama completo del tema. ¿De acuerdo? perfecto, Bueno, perfecto. muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana y Igualmente, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. igualmente. Hasta luego.